Thank you very much. The paper comes at the last session, and we are going to leave this conference with a kind of very pessimistic view on the world, but frightening more than pessimistic, but I think it deserves. The subject is fundamental, and the author is excellent. So my comments to the paper will be very short, and to what you said. I think there is a basic question. Will these values be enough? Will these values to humanize or to mastermind the technology will be enough? And what if not? If we do not mastermind or recover control on this technology? So this is a major question to which probably you are going to answer. But then three minor points. One, you mentioned in your paper, and I think is a fundamental issue, not only to digitalization, but also to business in general, is the question of intellectual property rights. The question of intellectual property rights here to our photos, onto emails, etc., is critical for this industry, but is also critical in many other industries. Looking from the Christian social doctrine perspective, I think that these property rights should be at least discussed, if not challenged. What form, what way is another story, but this is very important. The second remark has to do, here one of the key words is market. If we look at how internet operates, how the purchaser are proposed to each of us, we see that the market has disappeared because I have another offer from you and we have a different price, etc., etc. So the market is gone. The market is gone as institution. And the market, in, let's say, nice theory, had some important values in terms of efficiency, in terms of curtailing rents, etc., in terms of efficiency. So if the market is gone, what is left is total monopolization or something else. And the last point, I think, here, which seems to me fundamental, you start from digitalization, but it can be extended to other parts of the economy, is concentration. Is concentration of not only of wealth, but of economic power. After the financial crisis, the Financial Security Board took 5 years to craft the category of systemically important financial institutions, saying these institutions have a systemic role, so therefore we want more information, we want more transparency, and you are going to be, on the international level, regulated differently. When the Swiss Parliament had to address the issue of systemically important institution, one of the questions to what has been put to the Commission was to say, does the idea of systemically important institution apply only to finance? And of course, in the experts were people from the pharma, from agro-industry, and so on, the answer was, of course, it's only a problem of finance. There is we cannot imagine having systemically important enterprises in other fields. But here the case is that the idea of systemically important enterprises should be brought, I think, in this context, and possibly a specific framework of regulation at the global level, and I know the long way that stretch from where we stand now to this objective, but the regulatory framework should be developed. Systemically important institutions, because there is no possibility and there is no institution that is in charge of at the international level of competition policy, for two simple reasons. But one, I would just spell out one. And you mentioned different indexes of concentration and so on, but all these indexes depend on the way we define the market. What is the market of Amazon today when it's having, I don't know how many brands, and is selling anything from starting from books and ending with houses or hamburgers? So what is the market? How can we define it? So narrowly we define it, other will be the consequence of the index and so on. So there is an intellectual impossibility for the time being to even assess the level of concentration.
So, just an anecdote. According to my calculation, but extend outside on the digital world, the 800 largest enterprises in the world, if you would take into account their supply chain and their distribution chain, is 50% of world GDP. So we are not speaking about something marginal. So this issue of competition and the curtailment somewhere of gigantism is, I think, a very important aspect of the balance between state, market, civil society, especially in the context of what you have shown in the paper, Ricardo, of digital economy. And maybe the last point is about ethics. You mentioned the issue about how to control it, but now the issue of responsibility, the responsibility that is linked to the working of algorithms. I mentioned this morning that 50% of world trade, share trade, is done by algorithmic trading, high-frequency trading. If tomorrow there is a financial crash, who is responsible? It does not mean who is going to pay for it, but who is morally takes the responsibility or should be taken as responsible, morally speaking, from this. And I think these issues here, when we try to look from a Christian perspective, subjectless systems are something which is ethically impossible to handle. Thank you. Thank you, Professor. So, Patricio Miranda. Gracias, monseñor. Bueno, me tocó 3 veces comentar hoy y comentar ahora al final un texto realmente luminoso, muy fundado, muy erudito, que nos advierte, digamos, de una, diríamos, de una narrativa que se venía formando desde hace un par de siglos, digamos. Entonces, quisiera plantear una reflexión que me ha provocado y que me ha conmovido los análisis que hace el doctor Avramovay. Digo que el doctor Avramovay nos muestra de manera sólida y erudita la expresión contemporánea de una profecía autocumplida. Y lo persigue en todos sus detalles, ¿sí? En todas las fuentes que la bibliografía le permitió encontrar. Me explico. Tolstoy decía que la ciencia, como sería tecnociencia, tecnoeconomía, es inútil, porque no puede responder las 2 preguntas fundamentales. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos vivir? Un gran sociólogo lo corrige, Max Weber. Dice, sí, la ciencia puede responder las 2 preguntas fundamentales, sí la puede responder, pero hay una condición. ¿Cuál es la condición? Que el científico o los científicos quiera dominar técnicamente el mundo. Por lo tanto, para decirlo así, si el proyecto ético-político que viene siendo como el soporte de la actividad científica consiste en el dominio técnico del mundo, pues bien, la ciencia sí puede responder la pregunta: ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos vivir? Entonces, destaco eso, que no las tenemos que ver, no con la ciencia, no con un desprecio a la ciencia o ponerla bajo la sospecha. Eso no es compatible con una fe que confía en la razón, ¿sí? Y la fe y la razón como las 2 alas, esa metáfora notable de Juan Pablo II. No las tenemos que ver con un proyecto civilizatorio, que ha derivado en una utopía nihilista. Tomo la expresión prestada, una utopía nihilista. Lo nihilista va a quedar más claro enseguida, digamos. ¿Qué supone brevemente este dominio técnico del mundo? Tecnoeconómico lo va a llamar el Papa Francisco. Primero, representarse al mundo como pura disponibilidad. El mundo es lo que está ahí disponible. Y eso hace que el ser humano se coloque en un lugar imposible. En un lugar imposible. ¿Cuál? Ser señor del mundo y de la historia. Eso implica una pérdida, una reducción ontológica de la realidad. Perder de vista el carácter hierofánico de la realidad.
los siglos de Dios en la historia, digamos, los siglos de lo sagrado, que no está de más decir que los pueblos indígenas no lo han perdido, ese carácter hierofánico de la realidad. Esta forma civilizatoria lo pierde y no lo ha recuperado, y no hay señal de que lo recupere por ahora. Claro, ya sabíamos hace rato, por eso decía que este libreto estaba escrito hace mucho rato, se está desenvolviendo la obra. Sabíamos que a mayor dominio tecnoeconómico del mundo ahora con Francisco, mayor poder. Pero ya sabemos, y ahí aparece esta otra paradoja, que el poder, como medio simbólico generalizado de comunicación, el lenguaje humaniano, es convertible en otro medio simbólico generalizado de comunicación que es el dinero. Y ya sabemos que los pobres no participan de ese dominio técnico del mundo y el derivado, digamos, final, que es el dinero. Pero la sorpresa viene ahora del carácter reflexivo de la tecnociencia. En el sentido que el dominio técnico del mundo encuentra al ser humano como mundo en el mundo. Parte dominando el mundo, pero la reflexividad hace que se vuelva, se quiebre, y aparece el mismo como mundo en el mundo. ¿Y qué significa esto? Que el dominador quede crecientemente dominado por un medio de dominio técnico del mundo que ya le da indicios del riesgo, muy bien planteado por el doctor, del riesgo de tornarse innecesario. La reflexividad de la ciencia termina tornando innecesario, el medio de dominio técnico termina tornando innecesario o arriesga a tornar innecesario al dominador. Y hay una tremenda paradoja. Desde aquí, como es breve, interpreto al Papa Francisco Laudato Si, número 61, cuando habla de la insostenibilidad del mundo, del sistema mundial. Es insostenible, porque hemos dejado de pensar en los fines de la acción humana. O sea, esta suerte de jaula de hierro del lenguaje weberiano, ¿sí? Que no se aplica solamente a la burocracia, ¿no? Hay más, la jaula era más grande, pareciera, ¿sí? Y esta cuarta revolución ha expandido, digamos, y ha tornado crecientemente irrelevante al dominador, al riesgo que el día de mañana, ¿no es cierto?, como dicen los poshumanistas, las tendencias poshumanistas, el ser humano será prescindible, digamos. ¿Habrá salida? Volvamos a Weber. La respuesta de Weber es rotundamente no. No hay salida, ¿por qué? Porque él asume con Nietzsche la irracionalidad del mundo y sostiene la tesis que el mundo está gobernado por demonios. Por lo tanto, esta irracionalidad, ¿sí?, perfectamente es dable. No hay manera. Para un creyente, como quiere la mayoría, o no sé, todos los que estamos acá, y Francisco, por supuesto, en su encíclica, esta tesis ontoteológica, no sociológica, aquí interesante ese punto, muchas veces la sociología se le olvida, digamos, que transita una línea tenue hacia ontoteologías, digamos, ¿no? Se estrella con la fe en el Señor de la historia, con la certeza creyente de que el bien triunfa siempre sobre el mal. El máximo triunfo, una expresión del triunfo del mal, sería que un medio generado por el mismo hombre lo torne irrelevante y lo haga desaparecer de la historia. Pero hay otra ayuda. Tenemos esta certeza de la fe, pero hay otra ayuda. A la vuelta de la esquina, la historia puede sorprendernos con el término de una civilización fundada en el dominio técnico-económico del mundo. Y como dice el profesor Raceto, justamente asistimos al fin de una civilización. Así que en una de esas tenemos una ayuda inesperada. Y habrá que entonces, y ahí cierro, habrá que volver a refrescar y volver a beber de las fuentes que dan sentido a la acción, especialmente la espiritualidad, la ética. Y eso, gracias. Profesor Ricardo Abramovay, ¿quiere responder? Un minuto.
En la era de la imprevisibilidad, no es posible saber si seremos capaces de, y cómo, de manejar esto. Lo que hay son espacios, el muro con algunas fisuras. ¿Qué son estas fisuras y cómo ellas pueden ser prometedoras? Esta es la razón por la cual yo organicé el razonamiento en términos de valores y con ejemplos en los valores. Primero, mi sentimiento es que la oposición a esto que a mi juicio es cada vez más una monstruosidad ética, ontológica y una amenaza a lo que tenemos de más precioso, nuestra humanidad, nuestra humanness, nuestra naturaleza humana, que sería suprimida por una inteligencia artificial y donde los protagonistas y los que conciben esto dicen, no, pero habrá una integración entre el hombre y la máquina. No, no queremos integración entre el hombre y la máquina. Queremos la máquina al servicio de los objetivos humanos, o sea, de la ética, que es, como lo sabemos todos, la ciencia de las finalidades. ¿Para qué? Que son las cuestiones más importantes planteadas por Tolstoy. Por lo tanto, en términos de responsabilidad, lo que siento es que cada vez más, sobre todo en los últimos meses, hay una reacción importante que viene no de los activistas, pero del Financial Times, del Economist, de los ingenieros de Google, de los ingenieros de Facebook, etc. Mi segundo punto, muy rápidamente, es que yo creo que toda esta situación nos abre la posibilidad de una especie de teología popular que se pueda integrar con el proceso de innovación. ¿Qué quiero decir con esto? Cada vez que se habló aquí de los movimientos sociales de origen popular, esto no tenía nada a ver con una dimensión fundamental de los jóvenes de las periferias de nuestros países, de África, de Asia, etcétera, que es el hecho que cada uno de ellos tiene en mano un smartphone. Este es constitutivo de su vida, pasan su vida en esto. No podemos simplemente decir, no, este es un aspecto marginal de su vida, lo que queremos es que tengan comida, techo, etcétera. Claro, queremos que tengan comida, techo. Pero el hecho que estén integrados pasivamente, de manera obediente a la revolución digital, a mi juicio abre un camino de transformación para que sean transformados en protagonistas de la revolución digital. Esto ocurre, por ejemplo, con los Fab Labs, las fábricas laboratorios. Esto ocurre, yo estoy cierto, que en las experiencias italianas aquí hay jóvenes que manejan instrumentos digitales para alargar su cooperación, para vender cosas más interesantes. Y tenemos que, al mismo tiempo que luchar por empleos dignos, salarios dignos, etc., nos adaptar a una situación donde habrá cada vez menos empleos, cada vez menos pagos de salario y cada vez más iniciativas de las personas, y justamente se trata de saber si las personas podrán ejercer su dignidad, su creatividad en estas iniciativas o si seguirán siendo consumidores y consumidos como personas y como espíritus por estas tecnologías. Bueno, hay mucho más a contestar, pero mi tiempo está agotado. Muchas gracias. Yo creo que ahora se abre una discusión general por media hora y luego habría que leer el documento final y discutirlo. De modo que hacemos media hora de discusión general hasta las 6:30 y luego
discutimos el documento. Yo estoy en profundo desacuerdo con el enfoque presentado con respecto a esta visión tan negativa y pesimista respecto al futuro al cual nos estaría abriendo la revolución digital, la computación, la Internet. Yo creo que estamos viviendo una transición civilizatoria que está siendo posible precisamente porque la Internet y los medios digitales nos están poniendo a una creciente proporción de los seres humanos en condiciones de ser más creativos, más autónomos y más solidarios. La Internet está transformando, de hecho, el comercio, las finanzas, las comunicaciones, la prensa, la educación. Y no hay ámbito de la actividad humana que no esté siendo profundamente transformada. Y frente a esta transformación, si nosotros nos resistimos a ella o nos centramos en denunciar los peligros que tiene, que sin duda algunos peligros tiene, yo me temo, y lo señalé de paso en mi primera intervención al comienzo de este informe, que una vez más nos estaríamos poniendo en forma reaccionaria frente a una civilización que nace, como ocurrió por parte de la Iglesia frente al nacimiento de la civilización moderna hace, digamos, 4 o 5 siglos. Y hoy, en que nace una nueva civilización a través de lo que estos medios están permitiendo, corremos el riesgo de quedarnos otros 4 o 5 siglos en los márgenes, en una resistencia estéril frente a lo que es, de hecho, un enorme potenciamiento de los seres humanos. Yo no niego que hay peligros, pero no me cabe ninguna duda que hoy día las personas, y este es el comienzo solamente de esta transición, la Internet no tiene más de 20 años, estamos en el comienzo. Hoy día las personas estamos en condiciones de tener un acceso al conocimiento infinitamente mayor al que teníamos antes de la existencia de estos medios. Estamos con una potencialidad de innovar, de participar en la construcción del mundo, de establecer vínculos sociales con personas de todo el mundo que antes nos estaban absolutamente imposibles siquiera de imaginar. El tiempo es bien estrecho, pero yo quiero, digamos, me limito a advertir que tener una visión negativa frente a estos avances fantásticos que nos está permitiendo la ciencia, los grandes descubrimientos de la cuántica, que están a la base del desarrollo de la Internet, es terriblemente peligroso para quienes creemos en estos grandes valores de la humanidad, de los cuales nuestra Iglesia es portadora. Yo digo, no nos pongamos fuera de las transformaciones en curso, debemos darle contenido a la nueva educación por Internet, darle contenido a las nuevas comunicaciones. Gracias. Ortiz. Sí, muchas gracias. Yo quisiera hacer referencia al final del bloque anterior, porque me dejó en todo caso bastante preocupado
cuál sería el paradigma del método de la transformación entre la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil. Yo no pienso que el método debe ser confrontativo. Habría que pensarlo. Vengo de un país que ha tenido 20 años de violencia política, 75.000 muertos, más de 250.000 personas desplazadas. Aún no se termina y en realidad estamos en pañales en la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, una de las 9 comisiones de la verdad que han existido. Pienso que los tiempos no son de confrontación, son tiempos de concertación. Sin embargo, esa concertación debe ser creativa, no debe ser ingenua. Implica el tema del poder, sin duda que implica el tema del poder popular también, pero no solamente eso. Yo creo que, digamos, necesitamos estos elementos, necesitamos un análisis más profundo sobre las correlaciones de fuerzas, el tema del poder, y aquí, me parece a mí, la Iglesia viene jugando y puede seguir jugando un rol muy importante en los próximos tiempos. Hago referencia solamente a la experiencia de América Latina. Por ejemplo, la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza o el Acuerdo Nacional en el Perú, el mecanismo de control social cuando hubo el desendeudamiento en Bolivia y otras experiencias que podríamos también citar. Yo quisiera subrayar ese aspecto como muy trascendental en este debate. Dos puntos. Primero, yo empecé mi presentación y 1/3 de mi texto es sobre las virtudes de la revolución digital sobre las cuales no puede haber dudas. Yo soy un científico y esto tiene consecuencias, por ejemplo, no es posible, por ejemplo, una gestión de la región amazónica de nuestro continente sin los medios digitales. Lo que yo pongo no es paralizar lo que se hace. Lo que yo pongo es que hubo una captura, y no soy yo que lo digo, son los protagonistas de los ingenieros que trabajan con esto, que muestran la monstruosidad y la invasión de la privacidad de las personas, lo que provocó una reacción muy importante en la Unión Europea, en India, sobre este punto. Y la revolución digital, que debería ser justamente, como usted dice, un factor de alargamiento de la cooperación humana, que se convirtió en un vector decisivo de alargamiento de las desigualdades humanas. Esto no puede persistir, es la razón por la cual no podemos simplemente decir somos por la técnica. La reflexión sobre la técnica es una característica muy importante de los textos de la Iglesia y sobre todo de Laudato Si. Y es una reflexión muy rica y no es una reflexión reaccionaria, paralizante. Y yo no sé si mi español es suficiente, pero espero que no es este mi punto de vista. Y lo que es fundamental es saber quién serán los protagonistas de la revolución digital que queremos. Como dice Tim Berners-Lee, the web we want, que es muy diferente de la web que tenemos. Tim Berners-Lee es el creador de la web. Él está indignado, no soy yo. Un segundo punto, muy rápidamente. Nosotros hablamos de América Latina, pero no hablamos en ningún momento de un fenómeno fundamental en América Latina, que es el fenómeno de la reprimarización de nuestra vida económica. Esto tiene mucho que ver con lo que planteó Carlos Hebel. El neopatrimonialismo latinoamericano es un neopatrimonialismo que se basa en petróleo, en minería, en el hecho que nosotros no somos una economía de la información, de la inteligencia y del conocimiento,
pero somos una economía que ocupa un lugar subalterno en la división internacional del trabajo. Nosotros y África hoy somos el lugar en que el mundo viene a coger las materias primas y la energía de que necesita para hacer lo que se ofrece a la economía mundial. Nosotros necesitamos de justicia, pero necesitamos también de innovación. Esto es fundamental para la discusión que se hace aquí.